pensión, que se van a subir las semanas de cotización, pero hay unas reformas mucho más trascendentales y que impactan mucho más este sistema, y un sistema en el cual nosotros estamos siendo la base de ese sistema. Entonces agradecemos su comparecencia y pues los dejo con Alfonso para que él pues nos informe exactamente sobre todo ese estudio que ha realizado este colectivo y en especial él como experto en el tema. Entonces bienvenido Alfonso al Ministerio de Vivienda, y de parte del Sindicato de Trabajadores del Ministerio, gracias por esta información que nos vas a brindar. Bueno, muchas gracias a Gladys Daza, presidente de Sintravivienda, a los demás miembros de la Junta Directiva, a Max, que me ha ayudado a llenar mi bache tecnológico con todos estos instrumentos, y a todos ustedes por asistir a esta reunión y permitirnos compartir las investigaciones y las distintas discusiones que hemos estado haciendo sobre el tema de pensiones. Tenemos mucho tema, pero entonces vamos a abreviar y a correr un poco para tratar de cubrir los puntos. En realidad viene bueno, lo primero que quiero decir es esto: cuando se habla de pensiones, la gente dice, eso es problema de los cuchos, ¿sí? En realidad no. En realidad los cuchos ya resolvimos el problema de mal o bien, ¿sí? Ese es un problema de la gente, y cuanto más joven, más la afecta. Es decir, el problema de pensiones es con ustedes, los trabajadores activos, los que están empezando su vida laboral también, ¿sí? En segundo lugar, quiero decir esto: la reforma pensional hace parte de un paquete. ¿Se oye bien? ¿Sí? La reforma pensional hace parte de todo un paquete que las menciono aquí: reforma pensional, laboral, salud y tributaria, ¿sí? Esto no nos lo inventamos nosotros, a esta conclusión llegamos del estudio de una serie de documentos, como el informe final de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, los elementos para una propuesta de reforma del sistema de protección económica, que es de Fedesarrollo, el cuaderno número 58, Focus on Minimum Wages After the Crisis, Making Them Pay, de la OCDE, bueno, y otros documentos que yo les dejo aquí con Gladys, con los directivos, para que ustedes puedan disponer tanto de la exposición como de las fuentes, ¿sí? Entonces, hay otros documentos. Bueno, quiero decirles una cosa: la reforma pensional que se prepara es muy posible que se presente el 8 de agosto y se promulgue la ley el 25 es festivo, el 27 de diciembre. Todo este tipo de leyes, la ley 100, la ley 50, la ley 797, todas esas leyes siempre se han promulgado cuando la gente está cantando la nanita nana, es decir, en la época navideña, ¿sí? Entonces, esto está preparado, esto lleva años de preparación, ¿sí? ¿Con qué argumentos se viene preparando la reforma? Las justificaciones de la reforma, curiosamente, son las mismas que se presentaron en la exposición de motivos de la ley 600 y todas estas otras leyes que han afectado o las pensiones, o el contrato laboral, o el salario, etc. Bueno, en la reforma pensional se ve que hay una bomba fiscal, es decir, que el Estado está gastando tanto en pensiones que ya no resiste, porque las pensiones están comiendo una parte considerable del presupuesto y de lo que se colecta en impuestos. Ahora vamos a examinar un poco esos puntos, simplemente quiero enumerar cuáles son los argumentos principales. Segundo, se habla con toda razón de la baja cobertura del sistema, es decir, el sistema pensional cubre 28-30% de las personas en edad de jubilarse, el resto son personas que no tienen acceso a nada, a una
cosa de Colombia Mayor de 40.000 pesos mensuales, a algo de los BEPS, de beneficios económicos periódicos, que son, depende de lo que haya ahorrado, pero unos 200.000 pesos mensuales como mucho, ¿sí? Y el resto de la gente, pues, absolutamente nada, ¿sí? Bueno, la reforma se prepara, este tipo de reformas siempre se preparan acusando a los asalariados de ganar mucho, ¿sí? De una u otra forma, unos los dicen más bruscamente, otros los dicen con más sutileza, pero se les acusa, en el caso de las pensiones, dicen que las pensiones, en el caso de colpensiones o régimen de prima media, ahora voy a explicar un poquito, muchos de ustedes sabrán, pero voy a repasar un poquito qué es eso de prima media y qué es eso de ahorro individual. Entonces se dice que las personas pobres están subsidiando las pensiones de los ricos. Las pensiones de los ricos se refieren a personas que tienen de 2.5 salarios mínimos para arriba. O sea, un rico es una persona que se gana, no alcanza los 2 millones de pesos, ¿sí? Bueno, yo no entendí eso como rico, pero son maneras de ellos plantear las cosas. Entonces hablan de la inequidad del sistema pensional, que hay que favorecer a los pobres, y que en los altos salarios, las altas pensiones, las altas costos extralegales, hay que bajarlos para fomentar el desarrollo, la formalización laboral, la superación de la pobreza, el empleo, la competitividad, ¿sí? Y para poder cumplir la regla fiscal. Ustedes saben, la regla fiscal es un compromiso que se ha hecho el gobierno de tal manera que mantiene la deuda, el gasto, etcétera, las demás variables dentro de un margen para garantizar el pago de la deuda pública. La deuda pública crece, la deuda pública demanda impuestos, rebaja de gastos, especialmente sociales. Sin embargo, la deuda pública crece, pero es como todos ustedes saben el crédito, ¿no? Los bancos les ofrecen crédito, les exigen que pague y en la medida en que usted va pagando le van ofreciendo más crédito. Entonces, así pasa con las naciones. Se trata de que siempre tengan deuda, pero siempre estén abonando, ¿sí? Y todo esto de la regla fiscal y todo tiene que ver con la reforma pensiones, la reforma laboral, etcétera. No sé si estoy corriendo demasiado. ¿Sí? ¿Bien? Toca correr un poco porque, bueno, entonces dice, por ejemplo se dice, el gasto público en pensiones es de 40 billones de pesos. ¿Sí alcanzan a ver ahí bien? Sí. Bueno, el gasto público en pensiones es de 40 billones de pesos, ¿sí? Este dato es un dato que tiene varias, en la situación creada por la Ley 100 de 1993. Miren ustedes lo que hay ahorita. Tenemos que los afiliados a los fondos privados, o sea, las personas que tienen ahorro individual, ¿qué estableció la Ley 100? La Ley 100 estableció un régimen de ahorro individual, es decir, usted deposita el 16%, el equivalente al 16% de su salario, un aporte patronal, otro aporte del asalariado, usted lo deposita en una administradora de fondos de pensiones que administran también cesantías, ¿sí? Ese ahorro más las utilidades que produzca menos las pérdidas que ocasione van a ser su pensión, ¿sí? Entonces, en ese caso simplemente es su ahorro, ¿sí? Es su ahorro, por eso se llama régimen de ahorro individual, pero con solidaridad. O sea, hay unos puntos que no se destinan a su cuenta, sino a la solidaridad
con personas que no reúnen lo suficiente para pensionarse, etcétera, etcétera, otros programas sociales. Bueno, entonces, esos fondos tienen 15 millones de personas afiliadas, ¿sí? 15 millones de personas a las que les dijeron que se iban a poder pensionar a la edad que quisieran y con el dinero que quisieran, ¿sí? Y como los cálculos actuariales de eso son complejos, y además la gente pues no presta mucha atención, sino cuando vaya averigua cómo es que va a quedar, ¿sí? Y cuando averigua cómo es que va a quedar, viene la sorpresa. Entonces hemos entrevistado, les voy a dejar los enlaces a las entrevistas. Hemos hecho entrevistas con toda clase de profesionales, por ejemplo una médica pediatra intensivista que pues cotizó muchos años, 30 años, y entonces le dio la curiosidad con cuánto voy a salir. Tiene un hijo con síndrome de Down, ella da las declaraciones, y la señora sale con 975.000 pesos, entre otras cosas porque le estiman la edad en la que ella sobrevive después de pensionarse, ¿sí? Más como tiene un hijo con síndrome de Down, él le daría la pensión. Entonces suman la edad que estiman que va a vivir el hijo, suman las dos edades y dividen por esos años el monto que tiene ahorrado, ¿sí? Entonces la señora sale con 975.000 pesos y dice, no me alcanza para pagar la administración del edificio donde vivo, ¿sí? O personas que han hecho por aparte su ahorro, pero que tienen que todos los días estar gastando lo que ahorraron y están preocupados, no va y sea que vayan a vivir un año más, ¿sí? Y se les acabe el dinero. Es angustioso. Ustedes podrán ver las entrevistas. Bueno, entonces, tenemos 15 millones de afiliados. ¿Cuántos afiliados hay a Colpensiones? 6.5 millones, ¿sí? Debido al sistema de contratación y a una serie de problemas de Colombia, pero uno muy importante es el sistema de contratación, o sea, los contratos de 6 meses, de 3 meses, etcétera, etcétera. Entonces, hay que diferenciar entre los afiliados, es decir, personas que se afiliaron al fondo, han cotizado, ¿sí? Pero no pueden tener una cotización permanente, estable. Entonces, en los fondos tenemos 5.8 millones de cotizantes, o sea, los estables, los que tienen, como llaman ellos, densidad de cotización, y tenemos en Colpensiones apenas 2,2 millones. Pero ojo a este dato, los fondos privados tienen, con 15 millones de afiliados, tienen apenas 130.000 pensionados, ¿sí? Mientras que Colpensiones tiene 1.300.000 pensionados, ¿sí? ¿Qué hizo la Ley 100? Les entregó las cotizaciones nuevas con perspectivas de pensión remota a los fondos privados y le dejó al Estado, a Colpensiones, la financiación de los pensionados, de los prepensionados, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, una razón clave del déficit de Colpensiones son las administradoras de fondos de pensiones, ¿sí? Esto es una cosa supremamente clara. Pero les voy a decir otra cosa. Hubo 14 fondos, hoy solo quedan 4 fondos. Les voy a decir esto. Es decir, porque ahí se habla fíjense que se habla de la competencia. En la Ley 100 decían, no, pero es que la competencia entre los fondos y la competencia con Colpensiones va a beneficiar a los usuarios, ¿sí? Resulta que no hay tal competencia. Los fondos tienen, bueno, aquí está la gráfica, ¿no? Estos son los afiliados de los fondos, estos son los afiliados a Colpensiones. Estos son los cotizantes regulares de los fondos, estos son los cotizantes regulares de Colpensiones. Y esta franjita son los pensionados de los fondos y esta de Colpensiones, ¿sí? Que ya lo expliqué, ¿cierto? Bueno, entonces,
cuál es la diferencia? Porque ya someramente expliqué cuál es el régimen de ahorro individual. El sistema de Colpensiones, ¿cuál es? El sistema de Colpensiones es de prima media, o sea, se llama de prestación definida. ¿Qué quiere decir eso? En el fondo privado usted no sabe cuánto va a ganar, ¿sí? Eso lo viene a saber es muy cerca del momento de la pensión. Entonces es contribución definida, pero prestación no muy definida, ¿sí? Y en cambio en Colpensiones usted tiene una prestación definida. La ley 10797, todas estas leyes han venido rebajando la prestación de Colpensiones, pero, o del antiguo Seguro Social. Pero grosso modo, ¿cuánto es? El 65% de su salario, ¿sí? Más o menos, un poco más, un poco menos, ¿sí? Entonces, bueno, esta conclusión es muy importante. La existencia de los fondos privados es determinante en la crisis que se va dando de Colpensiones y en el gasto público. Fíjense una cosa, en la ley 100 se arguyó también de que para evitar el galopante gasto público en pensiones había que crear los fondos privados. Pero los fondos privados aumentaron el gasto público porque ya les dije, le dejaron a Colpensiones los pensionados y los prepensionados y cogieron la presa de ¿sí? Entonces el gasto público se ha incrementado. Bueno, los cuatro fondos manejan 240 billones de pesos, una suma igual al presupuesto general de la nación, ¿sí? Y es igual al 20% del Producto Interno Bruto colombiano. Eso es lo que manejan los fondos privados, que ahorita les voy a decir de quién son. Bueno, ahí está, esta es la misma. Bueno, los fondos son Porvenir, del Grupo Aval, que es el principal grupo bancario colombiano, ¿sí? Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, etcétera. Ustedes saben más que eso. El Grupo Aval. Está Protección. Vea, aquí son 8.500.000. Protección, que tienen 4.438.000. Está Colfondos y está el Grupo Olmutual. Entre el Grupo Aval y el Grupo Empresarial Antioqueño, que tiene el Fondo Protección, controlan el 86, casi el 87% de esos 240 billones de pesos, ¿sí? Bueno, el color que escogimos no fue más adecuado, pero bueno. ¿Qué hacen los fondos con esos dineros? Que no son cualquier dinero, ¿no? Son montos exorbitantes. Los fondos, bueno, nombré Protección, el Grupo Aval todos lo conocemos, el Grupo Empresarial Antioqueño pues también es más o menos conocido, pero el Grupo Empresarial Antioqueño es tal vez, bueno, es el dueño del Banco de Colombia, es el dueño de Argos, es el dueño de Noel, de todos estos productos alimenticios. Ese grupo, bueno, ahora le explicamos un poco más. ¿Qué hacen los fondos con ese dinero? Uno, le prestan a interés al gobierno. Oiga esto, el gobierno por ley los obliga a la gente a cotizarles a los fondos. Y los fondos cogen parte del dinero y se lo prestan a interés al gobierno, ¿sí? En parte le prestan al gobierno para pagar las pensiones, ¿sí? Compran acciones en Colombia y en el extranjero, invierten en fondos de capital, o sea, esos no son empresas que vendan acciones, sino que usted les entrega un dinero y ellos se lo administran, ¿no? Usted no tiene derechos como accionista, como pasa con los fondos de pensiones. En toda clase de derivados financieros, eso pues sería tema de otro, ¿sí?
porque la cosa financiera ha llegado a complicarse tanto porque unos papeles respaldan otros papeles, etcétera, etcétera, y eso se ha creado toda una pirámide de documentos financieros que causó, entre otros, la crisis del año 2008 en los Estados Unidos y que afectó pues prácticamente todo el mundo. Bueno, los dineros de los fondos de pensiones y cesantías se convirtieron en una de las más poderosas palancas de estos grupos aval y empresarial antioqueño para adueñarse de empresas y más empresas, no solo en Colombia, sino en el extranjero. ¿Sí? Bueno, hay otra cosa, ¿no? Se pagan espléndidos salarios y bonificaciones. Revisando el informe financiero de protección, que es del Grupo Empresarial Antioqueño, el Fondo de Pensiones del Grupo Empresarial Antioqueño, encontramos que en el año de 2016 un puñado de directivos se pagó más de 6.000 millones de pesos entre salarios y bonificaciones por asistencia a reuniones. ¿Sí? ¿De dónde sale? Pues de los que cotizan, ¿sí? En los fondos. Bueno, pero vean esto. El Grupo Empresarial Antioqueño, según dijo Nicanor Restrepo, que fue el dirigente de ese grupo, falleció hace unos 3 años, el grupo, cuando empezaron estas reformas, el grupo tenía ingresos equivalentes al 0,5% del Producto Interno Bruto colombiano. ¿Sí? Ya en los, hoy sobrepasa el 7% del Producto Interno Bruto colombiano. ¿Sí? Tenemos que cuando se habla de la falta de formalización de empresas pequeñas que no se formalizan, pues claro, porque es que hay unos gigantes, además, por supuesto, bancarios empresariales que no les dejan aire rápidamente, y ahí tienen ustedes el Grupo Antioqueño. Me estoy refiriendo a los dos que controlan, bien ustedes, el 87% de los fondos de pensiones, de los dineros de los fondos de pensiones. Entonces ustedes tienen igualmente el Grupo Nutresa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en 2013 compraron el HSBC de Panamá, un gran banco, compraron otros fondos de pensiones en Sudamérica, etcétera, etcétera. Yo les dejo esto para que ustedes con la distancia. ¿Qué pasa con los fondos? ¿Qué hace Eduardo Lora? Eduardo Lora fue director de Fedesarrollo. ¿Qué dice Eduardo Lora? Que fue uno de los promotores de la Ley 100. Es decir, él escribió documentos tomando la experiencia de Chile, porque las AFP se hicieron basadas en la experiencia de Chile, ¿sí? Fondos privados o AFP es la misma cosa, ¿no? A veces las nombramos de una manera, a veces. ¿Qué balance hace el mismo Eduardo Lora, que promovió esta reforma? Esto está en la revista de la Contraloría, por eso le puse ahí la revista de la Contraloría, un número especial que sacó la Contraloría sobre este problema de las pensiones. Dice, la reforma dejó un déficit al régimen de prima media igual al 1.1% del Producto Interno Bruto. Es decir, lo que les estoy diciendo. ¿Cuál es la quiebra de Colpensiones? Pues la existencia de los fondos privados. ¿Sí? Entonces dice, el gobierno compensó parcialmente la pérdida de las contribuciones del RAIS, o sea, del régimen de ahorro individual con solidaridad, el de los fondos privados de pensiones, con aumentos de otros ingresos por 0.6% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo compensó eso el gobierno? Entonces dice Eduardo Lora, es lícito suponer que el IVA fuera fuente de estos ingresos adicionales, dado que las tasas de este impuesto y su recaudo total aumentaron más que ningún otro impuesto después de 1993. O sea, la crisis que creó la existencia de los fondos privados de pensiones, que la utilizan para comprar empresas, para comprar acciones, para comprar bonos, etcétera, etcétera. Y entonces, adelanto un punto.
Entonces tenemos que en el 1993 nos decían, el ministro de Trabajo en ese entonces, Luis Fernando Ramírez, nos decía que gracias a esta dinamización del mercado de capitales iba a tener un gran desarrollo la industria y la agricultura. Resulta que el aporte de la agricultura ha bajado, tengo el dato más adelante si me equivoco ahorita, bueno, en todo caso el aporte de la agricultura al Producto Interno Bruto colombiano ha bajado como del 15% en los años 90 a hoy no aporta más que el 6%, ¿sí? Y la manufactura también bajó y está en el 11% como del 18%, mientras que la banca ha crecido hasta llegar a representar casi el 20% del Producto Interno Bruto colombiano, ¿sí? Entonces, dice, esto es de Eduardo Lora también, dice, mientras que en el régimen de prima media, o sea en Colpensiones, la tasa de cobertura pensional excedió el 100%. ¿Por qué excedió el 100%? Bueno, ahí está explicado. Porque tenían represadas pensiones, ¿sí? No las habían, es decir, tenían problemas administrativos y tenían pensiones represadas, le ponían tutelas y todo eso y no resolvían la cosa. Entonces empezaron a ponerse al día, entonces la tasa de pensión fue superior al 100% en Colpensiones. En las administradoras de fondos privados, la tasa de cobertura ha fluctuado entre 17 y 28%, es decir, más del 70% de la gente que contribuye, que ahorra, no se pensiona. Una razón principal, no les alcanzan los ahorros, ¿sí? No les alcanzan los ahorros. Usted tiene que tener, por ejemplo, una persona de un salario mínimo tiene que tener 180 millones de pesos, no lo reúne nunca, ¿sí? Entonces le hacen una devolución de saldos, ¿sí? Y defiéndense. Entonces sigo aquí. Hay una cosa que hay que tener en cuenta y es esta. Ustedes cotizan el 16% de su salario, ¿sí? O un independiente cotiza un 16% de su ingreso, ¿sí? De ese 16%, 3 puntos van para comisiones y seguros, ¿sí? O sea, le quedan 13, ¿sí? 1.5% va para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, o sea, para gente que cumplió la edad, etcétera, etcétera, pero no le alcanza para pensionarse, entonces ustedes lo ayudan a pensionar, ¿sí? Con lo que contribuyen al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. En últimas, aparte de eso está el Fondo de Solidaridad Pensional, que tiene que ver con los PEPS y con Economía Mayor. En últimas, de lo que ustedes cotizan, solo entre el 68 y el 72% entra a su cuenta, no más, ¿sí? Entra a su cuenta en las AFP. En Colpensiones eso no importa porque usted va a tener una pensión definida una vez cumpla los requisitos, ¿sí? Bueno, aparte de eso, bueno, las AFP ofrecen dos cosas a la hora de la pensión. Uno se llama retiro programado, ¿sí? El retiro programado consiste en lo que ya expliqué. Esta es su plata, ¿sí? Entonces usted va a vivir tantos años, tiene sobrevivientes, entonces son tantos años, le dividen eso y entonces le dan una mensualidad, ¿sí? Al año entrante le pueden decir sus ahorros han caído, entonces vuelven y cada año recalculan, ¿sí? No importa la edad. Esa es una alternativa. La otra es pagar una renta vitalicia a un asegurador, entonces se llama de prima única. Usted coge su ahorro de garantía del pensión, negocia con la aseguradora, ¿sí? ¿Sí? Y la aseguradora, en ese caso, sí cuenta la edad y cuentan las semanas de cotización, ¿sí? Ahí tiene que pagar la comisión de la aseguradora. Dice el profesor César Giraldo, en el momento en que ese fondo se agote,
el Estado tendrá que seguir respondiendo, ¿sí? O simplemente negarle a la gente la pensión, sí ahorró y todo eso, pero mala suerte, ¿no? O devolverle sin una plática de evaluar. Dice César Giraldo que con el salario mínimo no se ahorra ni el 18% para pagar una pensión de salario mínimo. Entonces dice que el fondo se agotará pronto. Aparte de eso hay este negocio, que vean en qué consiste. Las aseguradoras venden rentas vitalicias, como ya les expliqué, que son de salario mínimo. Pero si el gobierno acepta subir el salario mínimo por encima de la inflación, tiene que pasarle el faltante a la aseguradora, ¿sí? O sea, ese es otro roto fiscal, ¿sí? Bueno. Aparte de eso están los bonos pensionales, que son los bonos que, si alguien se pasa de Colpensiones a un fondo privado, entonces el gobierno tiene que expedir, cuando esa persona se vaya a pensionar, un bono por el equivalente de lo que supuestamente ha ahorrado en Colpensiones y girárselo a la aseguradora, ¿sí? Perdón, a la administradora de fondos de pensión. Y están los bonos de deuda pública que ya dije, ¿no? O sea, el gobierno emite bonos de deuda, las administradoras de fondos de pensiones las compran y el gobierno paga intereses, o sea, ese es otro de sangre fiscal. En conclusión, un gran número de gente que se puede pensionar en las AFP, el número de gente que se pensiona en las AFP es mínimo, ¿sí? Dos, la tasa de reemplazo es la relación de su salario con la mesada, ¿sí? Con la mesada pensionaria. La tasa de reemplazo en las AFP es demasiado baja, entre 18 y 25%. O sea, la persona sale con el 20% de lo que tenía de salario, más o menos. En Colpensiones sale más o menos con el 65%. ¿Sí? Más o menos, porque eso, bueno, es decir, no, eso hay una fórmula ahí, pero no entraríamos ahorita en ese. Fuera de eso, los ahorros en las AFP tienen costos muy elevados para los cotizantes, para los ahorradores, ya les expliqué cómo, ¿no? Y tienen un costo fiscal alto, ¿sí? Apalanca la concentración de la riqueza en unos pocos grupos y agiganta el sector bancario a costa de las otras actividades. Bueno, entonces, para resolver esta crisis creada por políticas gubernamentales, entonces están en marcha unas propuestas de reforma pensional. Una propuesta, hay un desacuerdo entre sectores financieros, ¿sí? En cómo hacer la reforma. Y eso es comprensible porque cada articulito representa billones de pesos para el uno o para el otro, ¿sí? Entonces, hay una propuesta de desarrollo que es del Banco Mundial. Consiste en qué? Bueno, en estas cosas están prácticamente de acuerdo todos. Subir la edad de pensión a 65 años tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Es decir, y aumentarlo cada quinquenio. A las mujeres, como estamos hablando de los derechos de la mujer y de exaltarlos, entonces le suben 8 años, ¿sí? Y a los hombres lo suben 3 años, ¿sí? Aparte de eso, tengan en cuenta lo siguiente: en los fondos de pensiones, supongamos un hombre y una mujer con el mismo sueldo, con el mismo ahorro, el hombre saldrá con mayor pensión que la mujer. Porque los fondos estiman que la mujer vive más años
que el hombre. Y como ya dijimos que toca dividirlo, ¿sí?, por los años de sobrevivencia, entonces, bueno, depende de eso. Ese es un factor que no han considerado. Bueno, piensan subir la cotización a 18% del salario, o sea, 2 puntos adicionales cubiertos del sueldo del trabajador. ¿Sí? La pensión de sobrevivencia, o sea, que el cónyuge o un hijo, ¿sí?, en condiciones de heredad, quedaría no en el 100% de la pensión, sino en el 75%. Del 65 que le dieron o del 18-20 que... ¿Sí? Bueno, entonces dice, Fedesarrollo dice que va a crear, que propone un sistema de pilares, ¿sí? Y tiene un nivel contributivo y tiene un nivel no contributivo. ¿Quién es el nivel contributivo? Pues ustedes, los que tienen un trabajo formal, ¿sí? Entonces, el primer pilar sería Colpensiones, el primer pilar del nivel contributivo, ¿sí? Quiere decir que todos los trabajadores ganen 1 o ganen 10 salarios mínimos o lo que sea, obligatoriamente van a aportar a Colpensiones, ¿sí?, para obtener una pensión de máximo, oiga bien, no es una equivocación mía, una pensión de máximo un salario mínimo, ¿sí? Y el segundo pilar, forzoso también, es que los que ganen más de un salario mínimo aportarían el segundo tramo a un fondo privado de pensiones. Como ya les dije, estos dos pilares son forzosos. O sea, por ley, a ustedes les descuentan, no tienen... Y ambos son forzosos. El de Colpensiones y el de pilar. El segundo pilar, que sería de ahorro individual. Entonces, cuanto más ahorro tenga usted en el fondo de pensiones, Colpensiones le aportarán menos a su pensión. ¿Sí? Se crea pues esa curva. Tengo solo salario mínimo, entonces Colpensiones me aporta todo, ¿sí? Pero tengo más de salario mínimo, entonces asimismo Colpensiones me va rebajando para que supuestamente el fondo vaya cubriendo esa parte. Es decir, en últimas está diseñado es para que el grueso de las pensiones vayan quedando por el salario mínimo si nos va bien, ¿sí? Bueno. ¿Por qué está planteado así? Porque los señores de Asofondos, o sea, la Asociación de Fondos Privados de Pensiones, y de la ANIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, dicen, no, resolvamos esto, acabemos de una vez con Colpensiones, ¿sí? Marchitemos eso y que se quede con los pensionados y con los BEPS y que nos pasen todos los nuevos cotizantes, y dicen, ahora desde el 1 de enero del 2019, ¿sí? Entonces Fedesarrollo y el Banco Mundial y las calificadoras de riesgo, que son los voceros de la banca de Wall Street, dicen, un momentico, ¿y la deuda pública qué? ¿Sí? Porque claro, si vuelven y hacen lo de la ley 100 y definitivamente ahorita acaban con pensiones, entonces el gasto público se tiene que disparar, ¿sí? O tendrían que no cumplir ya nadie en las pensiones y crear una crisis social y política de unas dimensiones tremendas, ¿sí? Entonces dicen estos señores de desarrollo del Banco Mundial, dicen, no, partamos la cosa, ustedes cogen todo lo que venga después del primer salario, del salario mínimo, y el Estado coge lo que sea de salario mínimo para que podamos cubrir el déficit fiscal, ¿sí? O para no agrandar el hueco fiscal. ¿Está claro eso?
Bueno, entonces el tercer pilar sería voluntario, y es ahorro voluntario y es con los fondos privados, ¿sí? Entonces dice Fedesarrollo en su documento, ahí está en la bibliografía, dice, se eliminarán los subsidios a partir de 2.5 salarios mínimos. O sea, cuando hablan de eliminar los subsidios a los ricos, ya estamos entendiendo a quiénes se refieren, porque ellos nos hablan de los parlamentarios y la cosa. Mentira, los parlamentarios, si los van a afectar, pues no aprueban la ley, ¿sí? Y los magistrados, pues la declaran inexequible. Si los van a afectar, eso es muy sencillo. Entonces los ricos, les traigo la buena noticia de que los ricos son ustedes. Quizás no se habían enterado. ¿Sí? Bueno, entonces el señor Santiago Montenegro, los voceros del Grupo Aval y del Sindicato Antioqueño o Grupo Empresarial Antioqueño, dicen, pero ¿cómo nos van a quitar la gente de salario mínimo si eso es casi el 80% de la cotización? Entonces dicen, no, tranquilos, porque ¿qué va a pasar? Primero les dejamos los 240 billones quitados, ¿sí? Porque la reforma no sería retroactiva sino hacia adelante. Segundo, les permitiríamos que el porcentaje por administración no se cobre como un porcentaje del salario, ya expliqué 16 y 3 quedan para administración, ¿sí recuerdan eso? No, sencillamente cobren por el monto que la persona tenga ahorrado, ¿sí? O sea, es prácticamente arrasar con el ahorro de la gente, ¿sí? Bueno, y les dicen, y además había otra cosa, ustedes obtendrían rendimientos adicionales de acuerdo con la utilidad que obtengan, ¿sí? O sea, la cuota se pagaría, la cuota de administración al fondo se pagaría ya no por el salario sino por el monto total ahorrado. Por el monto total ahorrado, ¿sí? Y fuera de eso, los fondos obtendrían recursos adicionales de los ahorros cuando los ahorros hayan rendido, ¿sí? Esta es una cosa que se inventaron en Estados Unidos que llevó a la crisis bancaria más terrible porque a los ejecutivos de la banca empezaron a pagarles por rendimientos del banco. Entonces los tipos hacían cuanto negocio, no importaba que en el futuro fuera a traer pérdidas, pero en lo inmediato daba utilidades o prospectos de utilidades, y entonces subía los salarios, ¿sí?, con bonificaciones de los ejecutivos bancarios. Bueno, eso ha habido un escándalo tremendo en Estados Unidos por eso, pero después hablaremos de. Les dicen también a las aseguradoras de fondos de pensiones, les dicen sencillamente, ahorita por ley, las aseguradoras tienen que garantizar una rentabilidad mínima, es bien mínima, ¿sí? Calculan que es del 4% anual, ¿sí? Pero les dice Fedesarrollo, tranquilos, ya no habría ninguna rentabilidad mínima ni nada establecido por ley, simplemente lo que dé el negocio. Ustedes se imaginan las consecuencias de eso, si nomás ustedes vieron en este trimestre pasado que hubo un escándalo porque la gente fue a mirar sus cuentas y tenía menos dinero del que tenía ahorrado. ¿Cómo será si quitan esa reglamentación legal? ¿Sí? Bueno, las tasas de los seguros serían establecidas por el mercado y no por una norma. O sea, las aseguradoras podrían cobrar lo que estimen conveniente. No habría una regulación legal al respecto. ¿Sí? Bueno, ya dije que la mujer se pensiona con menos. Eso sí, ¿para qué viven tantos años? ¿Cierto? Bueno, entonces, cuando nos hablan de la equidad en las pensiones, que el sistema de pensiones debe ser equitativo, consiste en nivelar por lo bajo, ¿sí? O sea, equitativo, que si usted tenía una pensión de 3 millones porque cotizaba sobre la base de 6, no, va para el mínimo, ¿sí?
y ya queda equitativo. ¿Sí? Esta es una lógica bastante curiosa, ¿no? Porque si uno dice, bueno, pero para la educación, ¿por qué no le ponen un impuesto a las grandes empresas? Dicen, no, porque no se trata de distribuir la riqueza, sino de crear nueva riqueza, porque si se distribuye, se pierde, se desaprovecha, ¿sí? Pero si se trata de las pensiones, ahí sí se trata de bajarle al que tiene una pensión un poco mejor para darle, supuestamente, darle al que no tiene, supuestamente. Bueno, sí. Bueno, pero hay otra cosa, aquí tengo que hablar de reforma laboral porque la reforma pensional viene con una reforma laboral, ¿sí? ¿Qué dice Fedesarrollo? Dice el nivel, porque Fedesarrollo dice que nuestra propuesta no es una propuesta de reforma de pensiones, sino de toda una política de atención a la vejez, ¿sí? Entonces dice, hay un nivel no contributivo, que son ¿qué? Colombia Mayor y los beneficios económicos periódicos. Entonces dice, los beneficios económicos periódicos se deben convertir en el eje y articulador de la política de vejez, ¿sí? Hay una disposición constitucional, creo que es el artículo 48, que dice que no puede haber pensión inferior al salario mínimo legal, ¿sí? Entonces los BEPS se inventaron, eso es del acto legislativo número 1 de 2005, se inventaron para torcerle el cuello a esa disposición. Entonces dicen, no, es que no es una pensión, es que es un beneficio, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Hay un ánimo fiscalista, poner a todo el mundo a aportar, como la reforma tributaria que inventó el monotributo, para que los peluqueros, todo el mundo pues haga un estimativo y contribuya. Porque además a las empresas, ustedes han oído, a las empresas les van a bajar los impuestos, eso ya lo está dicho de 1000 maneras, ¿sí? Bueno, bájenles, pero ¿y eso de dónde, el hueco que se abre, de dónde va a salir? ¿Sí? ¿Cómo se va a cubrir ese punto? ¿Sí? Entonces dice que los asalariados y los independientes aporten. El BEP tiene una característica. Usted aporta cualquier cosa, ¿sí? Y cuando llega la edad de retiro, le dan cualquier cosa, ¿sí? Actualmente el aporte máximo es de 990.000 pesos, ¿sí? Anuales, ¿sí? Entonces usted sale con 200.000 pesos, por ejemplo, porque supuestamente el gobierno por cada 100 que usted aporta 20, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste todo el problema? Que Fedesarrollo dice, formalicemos toda esa gente que tiene relaciones laborales en las que no se paga el mínimo y donde no se aporta pensión. Hagamos una reforma al Código Laboral de tal manera que el empresario entre a aportar a los BEPS. ¿Cuánto? Pues cualquier cosa, ¿sí? Y el trabajador cualquier cosa, y el gobierno cualquier cosa, y luego la gente sale con algo, ¿sí? Esa es la lógica, y ese es el eje articulador de la política de vejez. Claro, ¿cómo lo dice Fedesarrollo? Aquí está la frase, es decir, ¿la alcanzan a leer ahí? No. Entonces la voy a leer. Para que tenga efecto sobre el mercado laboral, es necesario que la normatividad acepte como válido el paquete mínimo de protección social, es el de BEPS, y este le otorgue legalidad a las relaciones laborales fuera del clásico contrato laboral formal, ¿sí? Los BEPS se convertirán en la herramienta que ofrecerá el Estado para que los empleadores puedan mitigar el riesgo inherente a una relación contractual que implique inestabilidad
o remuneraciones inferiores, menores al salario, a un salario mínimo legal. O sea, las cooperativas de trabajo asociado y todas esas formas de tercerización son una dulzura frente a lo que se quiere. Contratos laborales por debajo del mínimo, ¿sí? Sin aporte a pensiones, sin estabilidad ninguna, y eso viene atado porque esa es la forma de ampliar la cobertura del sistema de pensiones, porque son muy poquitos los que se pensionan, entonces hagámosle con los BEPS para otro grupo, ¿sí? Pero no se pueden formalizar si no se baja el salario mínimo. La OCDE, el Club de Buenas Prácticas al que acaba de entrar Colombia como país de desarrollo medio alto, dice que el salario mínimo en Colombia es demasiado alto, ¿sí? No alcanza, según el DANE, ni para la mitad de la canasta familiar, pero es demasiado alto. ¿Y sabe por qué lo dice? Y hay gente que le dice, bueno, pues yo no gano el mínimo, ese no es problema mío. No, ellos necesitan rebajar el mínimo para rebajar toda la escala salarial, ¿sí? Porque si hay trabajadores que ganan dos salarios mínimos y les rebajan, van a quedar con el mínimo, empieza la indisciplina laboral, se van a otra parte, ¿sí? Pero si bajan el mínimo y luego bajan toda la escala laboral, calculan que resuelven el problema, ¿sí? Bueno, ahí está clarito, la frase de desarrollo es, o sea, la formalización laboral y la ampliación de la cobertura se llevan a cabo deteriorando la relación laboral y derogando garantías mínimas, como el salario mínimo o que la pensión no pueda ser inferior al salario mínimo. Esta es la propuesta de la NIF, esa es la de desarrollo, la de desarrollo, la despaché así pues. Está la de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras y Asofondos. Dice, ya lo dije, marchitar Colpensiones, ¿sí? Y Asofondos dice, no lo marchitemos, simplemente que Colpensiones funcione como un fondo privado, o sea, se convierta en fondo de ahorro, pero público, ¿sí? O sea, no mantenga el régimen de prima media, ¿sí? Sino que usted saca su pensión de acuerdo con lo que haya ahorrado. Entonces, esto, como les dije, provoca, como cuando se ha hablado de bajar los impuestos a las empresas, provoca alarma en las calificadoras de riesgo, porque ellos dicen, bueno, sí, muy bien, pero ¿y cómo nos van a garantizar el pago de la deuda? ¿Sí? Bueno, entonces dice ANIF, fíjense que en esto están mucho de acuerdo, dice, mientras exista Colpensiones, elevar en 5 años la edad de jubilación, reducir tasas de reemplazo en 20 puntos. ¿Qué quiere decir? Que si en Colpensiones usted está saliendo hoy con el 65% del salario, reducirlo en 20 quiere decir que va a salir con el 45% del salario, ¿sí? Mientras exista Colpensiones. Que Colpensiones se dedique a los beneficios económicos periódicos, o sea, a los BEPS y a Colombia Mayor. Y porque ellos dicen que Colpensiones les representa una competencia desleal. Claro, porque si usted ve, por ejemplo, la médica esta que les decía ahorita, se hizo la cuenta, salió con 975.000 pesos y en Colpensiones hubiera salido con 4 y pico millones de pesos, ¿sí? Entonces, cuando la gente ya se bajó la propaganda, o mejor dicho, cuando ya la propaganda comercial se pudo contrastar con los hechos de con cuánto salía la gente pensionada, entonces empezaron a pasarse por centenares de miles a Colpensiones, ¿sí? Entonces empezaron a inventar trabas legales, que no que tienen que estar mínimo 5 años, que no que hasta cuando, que tenían que tener 10 años, que le falten 10 años para cumplir la edad, que no que doble asesoría, que toda, y ahorita pues quieren resolver el problema del todo con estas reformas, ¿sí? Porque con la una o con la otra
ya no habría competencia de Colpensiones a las AFP. ¿Sí? Bueno, entonces dice la NIF, la pensión mínima debe ser igual al 75% del salario mínimo. O sea, no que no sea igual al salario mínimo, sino solo el 75% del salario mínimo, ¿sí? O sea, en términos actuales unos 585.000 pesos. Pero bueno, hay una ventaja. Cuando la gente se va a pensionar, los fondos privados les dan conferencias sobre cómo invertir bien su pensión. O sea, no van a estar desorientados en cómo gastarse los 585.000 pesos mensuales, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y la pensión de sobreviviente o sustitutiva quedaría en el 75% de la pensión del fallecido, ¿sí? O sea, 75% del mínimo, y a ese 75 para quien herede, ¿sí? Proponen que ingreso básico se haga hoy en día. ¿Cómo se hacen Colpensiones? A ustedes sacan el promedio de sus ingresos de los 10 últimos años. Entonces ellos dicen, no, hagámoslo de toda la vida laboral. ¿Sí? Sí, claro, claro. No, claro que le aplican la tasa de inflación, no más. ¿Sí? Bueno, y entonces hay otra cosa que van a hacer, que pide la NIF, y es que se pueda recalcular la renta vitalicia. Ya lo dijimos, usted paga con una cuota única, con la póliza de la renta vitalicia, ¿sí? Ya dijimos, ya hacen el estimativo, cuánto va a vivir, etcétera, etcétera, y en la renta vitalicia sí se comprometen a que le tienen que dar toda la vida, ¿sí? Mientras vivo. Entonces ellos dicen, no, pero es que esas pólizas así nos están saliendo a las aseguradoras muy costosas y muy inciertas y todo eso. Establezcamos que la aseguradora pueda en cualquier momento decir, hombre, esto está muy fregado, la inflación, el salario mínimo, la crisis, le vamos a recalcular su renta vitalicia, ya no va a ser de eso, sino de tanto por ciento menos, ¿sí? Bueno, vean cómo se relaciona todo esto con la reforma laboral. En las causas, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, que eso es controlado por Sarmiento Angulo, dice, la alta informalidad se debe al muy elevado salario mínimo. O sea, claro, como el salario mínimo es tan elevado, pues las empresas no lo pueden pagar, entonces quedan informales, ¿sí? Esa es la argumentación que ellos dan. Dice, esto incide nocivamente en toda la estructura salarial, eso ya lo expliqué, o sea, se necesita bajar todo. Porque en Colombia el salario promedio es de 1,4 salarios mínimos, ¿sí? O sea, no alcanza, eso, ¿quién me ayuda ahí con esa cuenta? Es decir, el 40% más del salario mínimo, o sea, son 1.200.000, ¿sí? El salario promedio en Colombia es de 1.200.000 pesos. Entonces dicen que el problema es que el salario promedio está convergiendo hacia el salario mínimo. O sea, para evitar esa convergencia, ya lo dije, hay que bajar el salario mínimo, ¿sí? Aparte de eso, dice ANIF, hay muy elevados costos no salariales. El periodo de prueba le sale muy caro a las empresas. Conclusión, hay que pagar menos en el periodo de prueba, ¿sí? Dice, hay mucha incapacidad médica, hay que resolver eso porque la gente ve el partido, se enguayaba, saca 3 días de incapacidad, 5 días, y las empresas, eso no, ¿sí?
se van de paseo. Entonces ellos están pensando en últimas, y esto casi lo plantea así el Consejo Gremial Nacional, es en que si usted salió de incapacidad médica, usted resuelve cómo vive ese tiempo nocturno. Y hay que flexibilizar el mercado laboral para aumentar la cobertura, como lo de los BEPS, ¿no? Y hay que acabar con el 4% sobre nómina para cajas de compensación. Ya la ley de reforma tributaria de 2012 les quitó a las empresas el aporte que daban a salud de los trabajadores, ¿sí? O sea, a la salud se le aporta el 12% del sueldo. Las empresas aportaban el 8%. Entonces, eso lo abolió la ley, bueno, no recuerdo, es la ley de reforma tributaria de 2012. Entonces, eso lo reemplazaron con el impuesto del CRE y luego el impuesto a la riqueza. Pero como ahora van a reducir todo eso, ¿qué quiere decir? Que la salud va a quedar completamente descapitalizada. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, imagínenselo ustedes, ¿sí? Entonces, otra propuesta, quitar el 12% que se paga por cesantía, ¿sí? El 12% de intereses anuales de cesantía. Tienen otras, ellos están trabajando duro, ¿sí? Y lo dice ANIF claramente, dice, las pensiones deben ser inferiores al salario mínimo, pero no hagamos reforma legal, ahí están los BEPS, ¿para qué nos vamos a poner a discutir en el Congreso y todo eso? Pues simplemente se les llama BEPS. Bueno, tienen una cosa que es increíble en la propuesta de la NIF, que se llama la hipoteca reversible, que es esa la craneó el economista Robert Merton, premio Nobel de Economía. La hipoteca reversible consiste en esto. Dicen, bueno, usted no tiene ahorro suficiente para pensionarse, pero tiene un apartamento. Venga, hipotéquenos el apartamento, nosotros le damos su mensualidad, cuando usted se muera, pues nosotros cogemos el apartamentico, la casa, lo que sea, ¿sí? Eso se llama la hipoteca reversible. Y entonces están haciendo los cálculos que ustedes no se imaginan. Entonces los señores de la NIF dicen, no, es que en unos años podríamos emitir títulos de hipoteca reversibles por 58 billones de pesos. Dicen, es que casi hasta el más pobre tiene una casita que vale 110 millones, sirve, ¿sí? Eso se llama la hipoteca reversible y ese es de los planes más... Ahora, ellos son gente de sensibilidad social, no se les puede negar, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos acercando que la población mayor de 60 años o 65 años, en vez de darle en Colombia mayor 40.000 pesos, vamos acercándolo, eso sí, gradualmente, sin crear problemas fiscales catastróficos, a que puedan tener hasta, digamos, 115.000 mensuales, ¿sí? Ahí sí ya no pasar de ahí, pues, porque ya es estimular el derroche, la francachera, ¿sí? Bueno, la tercera propuesta que hay es de la renta mínima vital o pensión o renta mínima vital o pensión básica universal, ¿sí? Esta la propone Eduardo Lora, que propuso la ley 100. Bueno, ellos, digamos, hacen los estudios y eso, pero eso en realidad viene de políticas del Banco Mundial, y todo esto está muy globalizado, entonces son esas instituciones las que como que trazan la orientación general, ¿no? Entonces dicen, hay que establecer una pensión básica universal que sea la tercera parte del salario mínimo. O sea, toda la gente, por eso es universal, todo el mundo tendría un tercio del salario mínimo. Acabar con colpensiones, machetarlo pues, y que la cotización a las administradoras de fondos de pensiones sea voluntaria. Es decir, esta propuesta es
acabar simplemente la pensión, ¿sí? Y claro, después nos van a decir que sí que la pensión básica universal, que es 1/3 del salario mínimo, pero que el costo fiscal, que de todas maneras habría que ver, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, esas son las 3 propuestas, es decir, nos están proponiendo, escojan esas 3 propuestas, se quedan en la paila o saltan directamente al fuego. ¿Sí? Usted nos está dañando el día. ¿Sí? No, pero es que hay que saber lo que se... Y eso que no he hablado sino de la pensional y la laboral, lo otro no lo he tocado, ¿sí? Y no, pues hoy no alcanzo. ¿Qué es lo que pasa? Con esto, ¿qué van a hacer? Simplemente que las personas en edad de retiro, a nombre de la igualdad, ¿sí? Y una serie de cosas, la van a someter a una vida de privaciones, de miseria, ¿sí? Y vamos a ver cómo se ve en México o en Chile, ¿sí? Como se ve en México o en Chile, las personas de 60, 70 años arreglando los estantes en un supermercado, barriendo, buscando cualquier forma de completar su ingreso para poder medio alimentarse, ¿sí? Lo vimos en México en un Walmart. Un Walmart no trabajaban sino ancianos, y entonces uno va de Colombia, donde a los 35 años ya la persona no... ¿Qué pasa? Este mundo tan extraño, ¿sí? Y entonces averiguamos y era eso, ¿sí? Son personas que salieron pensionadas, con eso no pagan una pieza, y entonces tienen que salir a rebuscarse. Y los profesionales a seguir trabajando y a provocar presión para la baja de los salarios de los profesionales en edad activa, ¿sí? Porque el anciano se va a ofrecer por lo que le den, ¿sí? Bueno, en todo caso, ¿nosotros qué creemos? Y por eso fundamos el colectivo Con las pensiones no y salario mínimo digno. Dijimos, bueno, esto requiere un gran movimiento social. Los detalles de la reforma no los conocemos, pero conocemos sus líneas gruesas. Ahí están las 3 propuestas, es decir, lo que va a salir es una combinación de ellas, ¿sí? Y como sea, supremamente lesiva. Entonces decimos, hay que hacer un gran movimiento social. Un movimiento social que diga, pues hombre, no más fondos privados de pensiones. Demostré con hechos muy claros que no son convenientes ni para el país, ni para el fisco, ni para la gente, ¿sí? No más EPS, porque las reformas que vienen de salud son terribles, pues, ¿sí? No más deterioro del contrato laboral, no más IVA, porque una forma de llenar el vacío de la baja de impuestos de las empresas es extender el IVA a todos los productos de la canasta familiar, es bajar el piso de la tributación para los asalariados, es decir, es que no recuerdo ahorita, no tengo esos datos aquí, si el piso estaba, digamos, en 3 millones de pesos para pagar renta, entonces bajarlo a 1.500.000, ¿sí? Entonces, no más impuestos para el pueblo, es decir, llevamos desde los años 90 con esta, una tras otra medidas que desmejoran la vida del trabajador, que desmejoran su salario, su futuro con la pensión, etcétera, etcétera. Es decir, ya es tiempo de que pare eso. Y las promesas de que iba a haber... Luis Fernando Ramírez, ministro de Trabajo, cuando se presentó la Ley 100, dijo, es que con estas reformas posiblemente en el año 2000 ya no habrá desempleo, sino al contrario,
las empresas pidiendo gente que trabaje e insuficiente número de trabajadores. Es decir, todos esos pronósticos han sido falsos, además porque muchos de esos estudios no son honestos en el sentido de que se hacen es para apuntalar una conclusión previamente tomada con base en unos intereses, ¿sí? Entonces, bueno, este colectivo escribió una carta a las centrales obreras, hemos sacado folletos, tenemos una cartilla explicando las reformas. Lo primero es explicarle a la gente, ¿no?, qué es lo que está pasando, porque como a la gente le dicen, no, es que se van a rebajar las pensiones de los ricos y los parlamentarios, la gente dice, pues que sí, que muy bien, ¿sí? Pero no se entiende cómo es que es la cosa, cómo es el asunto. Estamos llamando pues a sindicatos, centrales obreras, organizaciones cívicas. Nos hemos reunido, por ejemplo, con la Asociación de Víctimas de Fondos Privados, ya hay una asociación de víctimas de fondos privados. Nos hemos reunido con organizaciones de discapacitados, está Zonal Judicial, está Nebre, hay un número de sindicatos, ahí está la lista en la carta esa que se firmó, y estamos divulgando esto. Es un esfuerzo, es decir, es difícil porque llegarle a la gente no es fácil, ¿sí? Y no mucha gente tiene la paciencia y la generosidad que ustedes han tenido conmigo de escucharme todo este tiempo, pero creemos que es hora de hacer un movimiento, un gran movimiento social que le ponga un freno a esto, porque si no hay movilización social, sencillamente a una reforma le sucederá la otra y luego la otra y luego la otra, ¿sí? Está en manos de ustedes, de nosotros, de todos, decir, bueno, al menos como ciudadanos estamos obligados, porque hay gente, por ejemplo, que me pregunta, pero yo quedo en régimen de transición. Bueno, no sabemos cómo va a ser el régimen de transición de esto. Yo lo que creo es que cuanta más resistencia haya, más van a ampliar el régimen de transición, porque entonces la persona dice, ah, no, yo ya entré en el régimen de transición, yo no me preocupo, ¿sí? Pero yo le decía a alguien, le decía, de pronto usted queda en régimen de transición, pero sus hijos con seguridad no. ¿Le interesan? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos un encuentro programado en Bogotá el 8 y 9 de septiembre. Después avisaremos el lugar. Estamos tratando de formar comités con las pensiones, no en empresas, en oficinas, en otras regiones. Hoy se está fundando en el Cauca, en estos días en Medellín, ¿sí? Es todavía muy, con relación a este esfuerzo tan grande, es muy poco, pero pues estamos tratando de, digamos, sacudir la conciencia de la gente, ¿sí? No pensamos que este movimiento social no debe tener ningún cariz político, ni religioso, ¿sí? Se respetan todas las posiciones políticas, etcétera, pero no se va a pegar a un partido, a un parlamentario, no, tiene que mantener su independencia como movimiento social. Bueno, yo he hablado demasiado, les agradezco mucho nuevamente al Sintravivienda, a todos ustedes. Preguntas, todas las preguntas fáciles que tengan, por favor, con mucho gusto, o opiniones que ustedes tengan para darnos. Entonces, cedo el micrófono. ¿Alguna pregunta? Esta reforma que se está cocinando, ¿se daría este año? Ese plan de ellos, la propuesta de ellos. Por ejemplo, ellos están diciendo que del 1 de enero de 2019 Colpensiones ya no reciban nuevos afiliados. Es decir, están hablando, y como les digo, lo que yo creo, si se ponen de acuerdo, porque expliqué que hay digamos, un forcejeo entre distintos